Pues sí, pero ahorita tengo la chucha. Uy, no. Bueno, sean bienvenidos a la tutoría número 3 de didáctica específica de la matemática. Vamos a trabajar lo que son la unidad 4 y 5. Recordar que la unidad 4 era criterios para la selección de una técnica y implementar un método adecuado en la enseñanza de las matemáticas. Los puntos que quedaron pendientes de la unidad 4 eran estos dos: los elementos que debe tomarse en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica para un recurso en particular, y los momentos para la aplicación de una estrategia o de una técnica didáctica. Esta, las primeras diapositivas las voy a pasar de manera rápida ya que son de la tutoría anterior, y vamos a continuar y nos vamos a meter de lleno a lo que corresponde a esta tutoría. Vamos a ir revisando algunos puntos de la tutoría anterior. Vea que dice que hay diferentes enfoques, los cuales se dieron en el anterior, que cuáles eran la transmisión de la cultura, entrenamiento de habilidades, fomento del desarrollo natural, producción de cambios conceptuales. Esos eran de la tutoría anterior, solo porque me parece interesante, lo hago mención de ello. Enseñanza, ¿qué es enseñanza? Pues para Gómez, eh, por enseñanza se entiende el proceso de integración sistemático dirigido que facilita la, la incursión sería del alumno a la sociedad a la que él pertenece, proveyéndolo de los contenidos, procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte para su entorno. Esto es de lo anterior. Condiciones de los conocimientos nuevos, estrategias de enseñanza. Ya vamos a llegar a los estilos de enseñanza en nuestras aulas. Esto lo podemos retomar. Si ven, el estilo de la enseñanza en nuestras aulas, eh, aquí los escritores en los que se ha hecho referencia toman tres tipos de estilo, que son el tradicional, que es que el estudiante es pasivo y que es como un recipiente donde solo va recibiendo los conocimientos. El siguiente, donde el profesor es siempre el guía, pero ya el papel del estudiante es un poco más participativo. Y el tercer estilo, que es el que en teoría tendríamos que tener nosotros, es el que el profesor es como un mediador. Él solo media el proceso, y el que se encarga meramente de aprender o de autoformarse debe ser el alumno. Estrategias. Esto no. Estos son importantes, ¿verdad? Pero esto ya medio se revisó en la tutoría anterior. Tendencias actuales en la enseñanza de la matemática. La enseñanza de la matemática ha visto pasar a través del tiempo varios enfoques y diversos énfasis, desde un enfoque abstracto, eh, de profundización en el rigor lógico, en contraposición a los aspectos prácticos y operativos, hasta una matemática con acento en lo lúdico, es decir, lo que se ve en estos días, que es aprender matemática por medio de juego o de otra actividad que sea de interés para el aprendiz de matemáticas. Este es un buen indicador acerca de la
tendencia actual de la matemática está dada por los dominios cognitivos señalados como prioridad para la IEA, que es la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Pues ellos ven cuatro aspectos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta que son estos que están aquí, que son el conocimiento de hechos y procedimientos, es decir, que se debe manejar contenidos matemáticos, los cuales el alumno debe de manejar. Utilización de conceptos, que son los conceptos esenciales sobre la comprensión matemática. Resolución de problemas habituales, que es el enfoque que lleva los nuevos programas de matemática para básica y media. El razonamiento, que el razonamiento matemático implica la capacidad del pensamiento lógico y sistemático. Características del aprendizaje matemático. Su aprendizaje enriquece la comprensión de la realidad. Vean, eso es muy importante. No meramente usted va a aprender a hacer operaciones, sino que esas operaciones nos dan la capacidad de comprender un poco más o de diversas formas lo que es nuestra realidad. Facilita la elección de estrategias para la resolución de problemas. Desarrolla el pensamiento crítico y autónomo. Decíamos que nos da más habilidad para razonar cualquier tipo de problema, aunque este no sea del área específica que es matemática. Señala además que la matemática contribuye al desarrollo de capacidades tales como las siguientes que están aquí: análisis, reflexión, síntesis, deducción, inducción y abstracción. Al mismo tiempo que nos genera confianza, autonomía, aceptar errores, ya sean nuestros o de los otros. Vean que la matemática es importante en todo aspecto. Ahora vamos a ver algunos aspectos entre los cuales están las diferencias entre estrategias, técnicas y actividad. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje muchas veces se utilizan conceptos de manera discriminada o bien con cierta flexibilidad, lo cual trae como consecuencia confusiones y malos entendidos en el momento de seleccionar actividades para llevarlas a la práctica. Por lo, por lo que hemos mencionado aquí, es importante, dice, plantear algunas distinciones que ayudarán a establecer marcos de referencia, perdón, más definidos sobre algunos conceptos determinados, que son los que están aquí en el título en verde, ¿verdad? Estrategias, técnicas y actividad. Uno de estos conceptos es el método. En el material de la unidad 4 y 5 están más, más conceptos o más definiciones sobre estos mismos términos. Yo tomé el que consideré más adecuado según mi punto de vista y mi criterio. Ustedes valorarán si es el más adecuado o si ustedes consideran otro. Permítanme. Decíamos que el concepto de método en sentido estricto dice que se debería reservar a los procedimientos que obedecen a algún criterio o principio ordenador de un curso de acción. En cuanto al orden que se debe seguir en un proceso, es preferible usar el término método cuando se hace referencia a pautas, orientaciones, guías de investigación o de la adquisición de conocimientos que estén bien definidos. Esto es lo que es método. Estrategia. La estrategia es un sistema de planificación aplicada a un conjunto
articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados, de manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. Vean, si no hay una meta, dice, no se está hablando de una estrategia. A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base a las metas o hasta donde uno quiera llegar en lo que está desarrollando. Una estrategia, según Avincini en el 98, resulta siempre la correlación y de la conjunción de tres componentes. Vean, las tres que son las siguientes. Proporcionado por las finalidades que caracterizan al tipo de persona, de sociedad y de cultura que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. La manera en que percibimos la estructura lógica de las diversas materias y sus contenidos, los cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso educativo, tienen influencia en la definición de la estrategia, la concepción que se tiene del alumno y su actitud con respecto al trabajo escolar. En la definición de una estrategia es fundamental tener clara la disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad y por tanto sus posibilidades. Vean, esto es muy importante. La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe tomar de manera consciente y reflexiva con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para, perdón, para llegar a las metas que se ha planteado en un curso determinado. La estrategia didáctica es un conjunto de procedimientos, como decíamos, y ven, estos son conceptos distintos, pero siempre se escucha o se ven de la misma forma. Si ven, todos hablan de un procedimiento apoyado en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar objetivos de aprendizaje. Vean, eso es lo importante de la estrategia, qué es lo que yo voy a alcanzar, ya sea metas, objetivos, técnicas. El concepto técnica está considerado como un procedimiento didáctico que se presenta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Vean, la técnica es como un aporte hacia la estrategia. La técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Elementos que deben tomarse en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica para un curso en particular. Para el diseño de una estrategia o técnica didáctica propia a las características del grupo y al tipo de curso que se imparte, debe tomarse en cuenta algunas consideraciones, entre las cuales se pueden incluir las siguientes. Estas ya están dadas. Estas están en el material, son específicas para un tema ya dado. Las pueden ahí revisar, consultar. Desatar la creatividad. La principal atadura para innovar en el trabajo educativo se encuentra en las actitudes. Una vez que se ha roto esta atadura, es más fácil para el profesor proponer formas distintas de trabajo a las tradicionales.
Sin embargo, si el profesor pasa a la perspectiva de que no se trata de una mera transmisión de conocimientos en el aula, también se puede transformar su visión de lo que se puede hacer para facilitar el aprendizaje de los alumnos, lo que puede hacer para motivarlos a seguir aprendiendo e ir mucho más allá de lo que se revisa en el aula y en los libros de texto. Estas son las partes con las que debe de contar una estrategia. Vean, desatar la creatividad, determinar con claridad el objetivo. Un apartado fundamental en el proceso de diseño o modificación de una técnica grupal aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje se observa en la necesidad que el profesor defina en términos muy claros los objetivos que desea lograr con los alumnos. Estos objetivos tienen que ver con el efecto del el ejercicio en el grupo y en el alumno como individuo. Otro es proponer actividades factibles. Un aspecto básico es que todas las actividades propuestas estén apegadas a las capacidades, recursos y posibilidades de los alumnos, sin llegar a menospreciar las posibilidades de los alumnos, pero apegándose a actividades que sean factibles. Desarrollar el procedimiento. Vean, una excelente aportación del profesor a su práctica y a la del resto de los docentes sería el contar una descripción del procedimiento que ha seguido en la adaptación o diseño de una estrategia o técnica de aprendizaje, de tal modo que en un momento posterior sea factible su ejecución en un grupo diferente. Vean, eso es importante, que yo pueda utilizar esta técnica, esta estrategia en grupos diferentes, que va a tener el mismo resultado. Eso se vería simplemente ya en la práctica. Cuanto Mientras tanto, solo podemos asumir que podríamos obtener los mismos resultados, pero solo hasta ahí, asumir. Para la estructuración de los procedimientos se recomienda llevar el registro de los siguientes apartados, ¿verdad? Esto ya es para una técnica. Identificar con un nombre a la estrategia o técnica de aprendizaje. Es decir, le vamos a nombrar a esta es la estructura que tiene que tener. Ahí hay un ejemplo o está desarrollado parte a parte. Desarrollar los objetivos que se cubren con las técnicas. Describir el desarrollo, es decir, la preparación del ejercicio, reglas para su ejecución, roles de los participantes, los procedimientos para las conclusiones, luego calcular el tiempo requerido para cada ejercicio, determinar el material que se va a utilizar, algunas observaciones y las recomendaciones. La primera pregunta de esta tutoría es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica para un contenido particular en matemáticas? Esa es la pregunta número 1. ¿Cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica para un contenido particular de matemáticas? Momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica. En el proceso de seleccionar una técnica didáctica o generar una nueva, es importante tomar en cuenta el momento de abordaje del contenido en el que se insertará dicha actividad.
Dice que de un modo básico se puede identificar tres momentos para la integración de una estrategia o técnica didáctica. De inducción, el tipo de técnica. Son técnicas recomendables cuando se va a iniciar un nuevo apartado o tema del curso y se desea dar una panorámica general e inducir a los alumnos a la lectura y análisis del material. Otro tipo sería como proceso. Estas técnicas son elegidas o diseñadas para formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral. De análisis e integración. Estas técnicas son propias para cerrar un apartado de un proceso formativo. Son utilizados para integrar una visión diagnóstica de la calidad del abordaje de los contenidos que se están desarrollando. Formato, para documentar una técnica didáctica. Este es un formato que está ahí en el material, el cual lo podemos revisar y dice que está formado por la siguiente forma. Es importante incluir la mayor cantidad de información. Los datos deben ser sencillos y claros. Hacer referencia a un curso específico. Es importante detallar las actividades que deben realizarse en momentos de aplicación de la técnica. Y aquí está el desarrollo, porque son un cuadro donde está elaborado con dos columnas. En la primera va la indicación y en la otra es la información que nosotros vamos recolectando sobre la estrategia que se está desarrollando. Ahí está un ejemplo en lo que es el material. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica? Vean que a- son ideales, ¿verdad? Porque eso nosotros lo vamos a ir aprendiendo en base a la experiencia, porque cada, cada aula, cada contexto es totalmente diferente. Por eso es que no podemos decir que lo que le funcione a otro nos va a funcionar a nosotros o lo que nos funcione a nosotros les va a funcionar o no a otros. En eso hay que tener mucho cuidado. Vean que me van a disculpar porque aquí en mi comunidad hay baile, se va a escuchar feo de aquí en adelante. No, creo que todavía no van a comenzar, como a las 8 van a comenzar y se va a oír fuerte. Así que no es que yo esté escuchando música o esté en una disco, sino que hay fiesta aquí. No se preocupe, Lick. Vaya. Unidad número 5. Aportes de la NCTM a la didáctica de la matemática. Los principios y estándares para la educación matemática de la National Council of Teachers of Mathematics han sido un referente importante en la formación de docentes de matemáticas. Los principios para la acción, asegurando el éxito en la matemática para todos, es un nuevo trabajo de la NCTM que describe en base a los principios actualizados las condiciones, las estructuras que deberían existir en las aulas para implementar los estándares con la finalidad que todos los estudiantes puedan aprender y puedan alcanzar un alto nivel de comprensión. Principios para la acción. Surge de la experiencia e investigaciones llevadas a cabo a partir de los principios y estándares anteriores para cubrir ciertas necesidades que fueron de- se fueron detectando. Vean, todo esto ha sido en base a experiencias de formadores, así que
como estábamos mencionando y les mencioné en el foro, que lo ideal va a ser que veamos de qué forma nosotros podemos aportar en alguno de esta parte de la tutoría, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna experiencia que esté relacionado con lo que estamos desarrollando, pues bienvenida sea. Ya vamos a dar espacios porque si ven, vamos rápido, ya vamos en la 48, ya vamos a terminar. Y por eso la hice de una forma breve para que comentemos ahí experiencias, porque no hay cosa más rica que la experiencia en las aulas para ver si a nosotros nos puede ayudar a no cometer el error, perdón, o a tratar la manera de mejorar algún error que se haya cometido por parte de alguno de nosotros. Además, dice, aborda las creencias productivas e improductivas que son parte de una apreciación realista de los obstáculos que se enfrentan y algunas sugerencias para poder superar estos obstáculos. Los principios, perdón, sí, los principios actualizados son, según el tiempo y todos los estudios y las experiencias vividas, lo que se ha ido actualizando son en la enseñanza y el aprendizaje, el acceso y la equidad. Si ven, en estos momentos es más accesible tener oportunidad de estudiar, antes era un poco más difícil. La equidad, el currículum, hay más herramientas, la inclusión de las TIC, la tecnología, la evaluación es distinta y ya hay más acceso a poder formarnos en una carrera específica universitaria. Antes eso era un poco casi imposible. Algunos obstáculos que se pueden presentar en la implementación de este principio es la creencia cultural de que se debe enseñar como, por ejemplo, a memorizar hechos, fórmulas y procedimientos, y luego repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Es decir, la enseñanza o la enseñanza bancaria que decían. Este punto de vista perpetúa la lección tradicional que cuenta con la revisión, demostración y la práctica que aún hoy persiste en algunos salones de clase. Vean que no estamos diciendo que sea malo enseñar de esta forma, no. Simplemente que se puede innovar en algunos aspectos, porque si ustedes ven, hay cosas que lo tienen que hacer directamente así. Definición, eh, ejemplo, ejercicio. Porque si nos vamos a querer hacer una estrategia lúdica para cada contenido, sería excelente, pero no se avanzaría mucho en lo que es el desarrollo del, del- de, de los contenidos que se deben desarrollar en un año lectivo, ya sea en una materia universitaria o en la área básica, ¿verdad? No avanzaríamos. La enseñanza sería más efectiva, pero no lograríamos alcanzar lo que en realidad nosotros queremos alcanzar en un año lectivo. Pero que se puede implementar para motivar en alguna área específica a los alumnos, eso sí, claro que sí. En contraste, dice, con este obstáculo está la creencia de que las clases de matemática deben estar centradas en comprometer a los estudiantes en resolver y discutir tareas que promuevan el razonamiento y la resolución de problemas. Esto es según National Research en el 2012. Una enseñanza de las matemáticas efectivas usa las tareas como un camino para motivar el aprendizaje de los estudiantes y ayuda a construir nuevos conocimientos a través de la resolución de problemas. Las investigaciones, decíamos, que se han estado desarrollando en el ámbito de la educación, han llegado a tener estos hallazgos que vamos a mencionar. No todas las tareas, perdón, no todas las tareas proporcionan la misma oportunidad para el aprendizaje de los estudiantes, claramente.
El aprendizaje de los estudiantes es mejor en las clases donde las tareas consisten en alentar un alto nivel del pensamiento y razonamiento que en aquellas que se les propone tareas que habitualmente son procedimentales. Es decir, lo va a motivar más a un alumno que usted le plantee un problema en el cual eh, él tenga que razonar, por ejemplo, una guía con unos dos, tres, a lo sumo unos cinco problemas, pero donde él use lo que es el razonamiento para desarrollarlo, a que yo venga y simplemente le ponga una guía de 100 ejercicios, los cuales simplemente va a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Las tareas con altas demandas cognitivas son las más difíciles de implementar bien y a menudo resultan menos demandantes. Porque si ven, si nosotros dejamos tareas que simplemente sean de repetir, 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 que en parte no les voy a decir, yo no estoy en contra de que repetir, repetir, repetir es malo en matemática, no es malo. Pero si al final lo que usted va repitiendo va adquiriendo algo nuevo, porque cada problema tiene una dificultad distinta. En cambio, si yo vengo y pongo 20 ejercicios del nivel básico, 20 ejercicios del nivel medio, 20 ejercicios del nivel superior, no estaría haciendo nada. Tendría que ir eh, haciendo niveles de estructuras de tal forma de que se encuentre el fruto y no en repetir tanto. Eso ya es para un alumno que con déficit en lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Para que memorice, memorice, memorice. Pero normalmente no, yo no soy del punto de vista que sea necesario dejar guías de 100 ejercicios en algo tan básico como resolución de ecuaciones lineales, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, y lo que va a hacer es repetir el mismo proceso, repetir el mismo proceso. Y si ya lo sabe, ¿de qué me sirve a mí que un alumno me repita 100 veces el mismo ejercicio? No, no, no tienen fruto. Eso es lo que tenemos que pensar a la hora que nosotros implementemos una tarea. Sería, tendría más fruto que si yo quiero hacer una guía de 100 ejercicios, pues los clasifico y le doy ejercicios distintos a cada alumno. Eso sí tendría más fruto. ¿Por qué? Porque si dejamos una guía larga, el alumno no la va a hacer, solo va a ir a copiarla, al que más se van a hacer pegar, al que más se rebusca, al que es más inteligente, y solo van a copiar, no van a hacer nada. En cambio, si la tarea es distinta, le va a tocar intentar hacer algo nuevo. O se va a acercar a alguien, pero ahí ya es más difícil que solo se los haga porque sí, puede ser que le ayude. Y es donde nosotros tenemos que ver la forma o la estrategia para que el alumno trate la manera de ser responsable de su propio aprendizaje. Para que la tarea logre un aprendizaje significativo, perdón, se nos proponen las siguientes prácticas. Vean, usar y relacionar representaciones matemáticas. Esta práctica nos plantea que una enseñanza efectiva de las matemáticas motiva a los estudiantes a hacer conexiones entre diferentes representaciones matemáticas. Las representaciones, tales como la elaboración de diagramas o tablas o el uso de, de palabras para mostrar y explicar el significado de un concepto, permiten incorporar características centrales en las construcciones y acciones matemáticas. Manejar las distintas representaciones de un concepto es como examinarlo desde distintas visiones y cada una de estas visiones le proporciona otra perspectiva del mismo concepto. Otra manera de expresar su comprensión en matemáticas es facilitar un discurso matemático significativo. Esto se puede lograr promoviendo el diálogo entre estudiantes. Un componente esencial, perdón, un componente esencial para que
discurso matemático sea significativo es proponer preguntas con un propósito de evaluar y mejorar el razonamiento del estudiante y la toma de sentido acerca de las ideas y las relaciones matemáticas importantes. Los estudiantes retienen más aquellos procedimientos que están conectados con los conceptos de base y son capaces de aplicarlos en situaciones nuevas. Eh, Se cita a Martin en el 2009 que describe algunas de las razones de las que depende la fluidez. Para usar la matemática efectivamente, el estudiante debe ser capaz de hacer mucho más que llevar a cabo procedimientos. Ellos deben de saber cuál es el procedimiento apropiado y más productivo en una situación determinada. ¿Qué es lo que logrará que logra dicho procedimiento? La ejecución mecánica de los procedimientos sin comprender las bases matemáticas a menudo conducen a resultados extraños y erróneos. Vean cómo dice la ejecución mecánica de los procedimientos, porque ahí va un ejemplo más claro, que si yo dejo 100 ejercicios que sean similares, pero el estudiante comete un error o tiene un error en el proceso de desarrollo de ese tipo de problemas. Quiere decir que va a repetir 100 veces el mismo error. O sea, está aprendiendo a equivocarse 100 veces más. Por eso hay ah, hay que tener cuidado en eso. Para asignar la tarea. Es importante tener mucho cuidado. Tercer pregunta. Según la NCTM, ¿cuáles son las actividades que los docentes deben realizar para que las tareas logren un aprendizaje significativo? ¿Cuáles son las actividades que los docentes deben realizar para que las tareas logren un aprendizaje significativo? Características de la organización. Vean el NCTM como organización profesional con influencia internacional, comprendida con la excelencia de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas, trata de orientar la mejora de la educación matemática para que todos los estudiantes puedan entender y ser capaces de usar matemáticas en la vida diaria y en el trabajo. Es decir, que tenemos que tratar la manera que el estudiante se motive o que nosotros tratar la manera de hacer que la matemática se vea como una necesidad, que sí lo es, ¿verdad? Para todo, para toda actividad es necesario saber algunos conceptos mínimos de matemática. Principios y estándares. En el libro Principios y estándares para la educación matemática es una guía para orientar esfuerzos focalizados y sostenidos en mejorar la calidad de los programas de matemática escolares que se les entregan a los estudiantes. Y esta guía orienta a hacer lo siguiente. Este libro, ¿verdad? Esta es la guía, el libro. Establecer un conjunto comprensivo y coherente de metas de aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles escolares y para todos los estudiantes, el cual orientará los esfuerzos curriculares, perdón, de enseñanza y de evaluación durante las siguientes décadas. Servir como un recurso para los profesores, líderes educativos y autoridades políticas que ayudan a revisar y mejorar la calidad de los programas de enseñanza de la matemática. Orientar el desarrollo de modelos curriculares y evaluaciones y materiales de enseñanza. Estimular ideas y conversaciones continuas
en los ámbitos local, regional y nacional acerca de cómo ayudar a los estudiantes a adquirir una comprensión profunda de las matemáticas. Principios estándares para la educación matemática. Esto está organizado en 4 partes principales. Principios para la matemática escolar, visión general de los estándares desde el nivel preescolar hasta el grado 12, que en nuestro país sería desde primer grado hasta bachillerato. Presentación detallada de los estándares de contenido y de los procesos requeridos para la matemática escolar, acompañada de sus correspondientes expectativas organizadas en 4 niveles. El primero sería de pre-kinder hasta el segundo grado. El segundo nivel sería desde tercer grado hasta quinto grado. El, ter el tercero sería desde sexto hasta octavo y el último desde noveno hasta bachillerato. Discusión de los pasos necesarios para avanzar en la dirección propuesta en los estándares. Cuarta pregunta. ¿Considera importante identificar y abordar posibles deficiencias de aprendizaje y conceptos erróneos durante la enseñanza antes de que estos se consoliden y son más difíciles de corregir? ¿Por qué? Considera importante y abordar posibles deficiencias de aprendizaje y conceptos erróneos durante la enseñanza. ¿Y por qué, verdad? Tenemos que ver, permítame. Bueno, si ven, hemos terminado la parte de contenido. Ahora nos resta ver en qué nos podemos apoyar nosotros con nuestras experiencias en el en, en lo que consta la temática desarrollada, ¿verdad? Eso depende de cada uno de ustedes. Estuvimos hablando con una compañera de ustedes ahí en la sede de San Salvador, que lleva 3 materias conmigo, la cual vimos que es bastante fructífero, o tiene bastante fruto el conocer las experiencias vividas de los compañeros para retomar los aspectos importantes a la hora de que nosotros nos desenvolvamos en una aula. Por tanto, les asigno o les doy el derecho a la palabra para que compartamos las experiencias que hemos tenido nosotros. O no tenemos nada que abonar. Hola, hola. Aquí hay una gran bulla porque son las luces campero y aunque no estoy cerca, igual se oye una gran bulla. Eh, bueno, quizás cuando decía acerca de lo de las guías, eso sí me toca vivirlo aquí a cada rato porque si a algo vienen aquí los muchachos al salón es a resolver guías, eso es lo que vienen. Y cuando les dejan 120, 130 cosas de factoreo, ecuaciones como dice usted que todos son iguales y realmente los muchachos se cansan, más allá de aprender, es un cansancio que tienen de estar haciendo exactamente el mismo procedimiento y claro, lamentablemente a la hora del examen les varían algo, les ponen una fraccionaria, les ponen algo así y ya no hayan que hacer. Definitivamente creo que sería mucho más provechoso poner distintos tipos. Por ejemplo, si hablamos de las ecuaciones lineales, que usted decía distintos tipos de ecuaciones o formas de presentar la ecuación y resolverla, pero no siento yo como demasiado pues para ellos resolver el tiempo que quitan y también creo yo que a veces los docentes no son conscientes que no solo llevan matemáticas, sino que llevan otras materias y que aunque sabemos de que repetir
es una de las formas de aprender a hacer los procedimientos, considero que hay otras formas también para que ellos, o para verificar que ellos hayan aprendido. En base a eso es muy importante, sabe que eso es lo que genera empatía en parte de los estudiantes a la materia, porque dicen que es yuca, que les toca trabajar mucho. Eso hace que le vayan tomando como cierto temor, porque dicen que hay que trabajar demasiado. Y yo he llegado al punto de observar guías donde ponen ejercicios pero tan básicos que yo también considero que hay que tener un rigor a la hora de desarrollar una guía. Porque, por ejemplo, ¿de qué le sirve que usted a un alumno de bachillerato le ponga que le resuelva la ecuación eh, 2x más 5 igual a 10, por ejemplo? Imagínense, ¿qué fruto tiene que un estudiante le haga una ecuación lineal tan sencilla? O sea, y más ponerle 10 de esos ejercicios, imagínense. ¿Qué fruto? En cambio, no es que va a poner astralidades, ¿verdad? Cada cosa en su lugar, en el contexto. Pero me refiero que hay cosas que son demasiado triviales que no son necesarias de desarrollar. Por tanto, es de tener mucho cuidado a la hora de desarrollar la guía de trabajo. Y como dice la compañera, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener bien claro que los alumnos no solo ven nuestra materia, es decir, tienen más materias las cuales les van a consumir tiempo. Y si nosotros los saturamos de trabajo, lo que vamos a hacer es que le tengan más rencor a nuestra materia, ¿verdad? En vez de motivarlos a que, que aprendan, a que se deleiten a hacer ejercicios de matemática, ¿verdad? Que lo disfruten, los vamos a hacer que le teman a nuestra materia, lo cual no es muy bien visto, porque el problema, yo considero que uno de los problemas fuertes en nuestro contexto es que hay muchos profesores que se quieren hacer ver como los yuca, los que van a dejar mi materia a los alumnos. O sea, se sienten como felices de que los alumnos no pasen, en vez de sentirse felices de que los alumnos aprendan y digan, juela, yo aprendí mucho del profesor de mate. Esas son las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Algo otro aporte? Quizás Lick, agregar también que esto no solamente viene a suceder al nivel de básica, ¿verdad? Más que todo en tercer ciclo, donde se da eso que dejan unas guías extensas y eso no es solamente de hoy, sino que ha sido de quizá de siempre, porque Hola. Hola. hola Lick. Sí, sí.
Ay, yo estaba comentando y hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. No, estaba hablando de lo de las guías. Sí, lo de la guía es que ha sido bastante repetitivo en años anteriores y se da el caso aún en nosotros como universitarios, por así decir, que normalmente antes de hacer un parcial y todo, nosotros vemos todo lo fácil y lo que consideramos que podemos hacer y todo, pero ya a la hora del parcial algo nos varía y ya es donde nosotros tenemos mayor dificultad, ¿verdad? Ujú. De ahí tocando el tema, el punto de los maestros que se quieren llegar a hacer los yuca, como usted dice. Y realmente pasa mucho y lo que sucede es que a uno lo intimida eso o intentan intimidarlo. Y yo creo que es uno de los errores más grandes de un docente porque para nosotros debe ser un guía, debe ser un orientador, motivador y y si ya va con aquella mentalidad de que eso es difícil, de que ustedes tienen que saber hacerlo y a veces piensan que nosotros ya lo sabemos todo y una consulta que nosotros realicemos sencilla la toman como risa y la toman como broma. Yo creo que todas esas cosas afectan bastante en lo que es el aprendizaje del estudiante. Para que un estudiante tenga un aprendizaje significativo debe comenzar por cómo trata el docente a sus alumnos y por los métodos que emplea también, por las técnicas. Sí, ha dicho unas cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar una tarea. ¿Vea? Nosotros, como profesores, como formadores, a la hora de dejar una tarea, como decimos, ¿cuál es el sentido de que usted venga y le deje los 100 ejercicios y a la hora que le va a hacer un examen, le hace algo diferente? O sea, no tiene relación eso, es algo contradictorio, porque usted le está diciendo, haga esto, pero al final no le voy a evaluar eso. O sea, no tiene fruto. Nosotros tenemos que tener una línea. Si le vamos a decir, mire, practique ese tipo de ejercicio, es porque le vamos a evaluar ese tipo de ejercicio en un porcentaje bastante mayor al 50%, considero yo que tendría que estar en base a lo que es la tarea, la evaluación, porque eso es lo que usted le está enseñando. Ya, va a haber un porcentaje en el cual usted lo haga que genere conocimientos nuevos, ¿va? Pero en base a la tarea siempre, no algo totalmente distinto. Le va a cambiar algo para que él intente hacer algo más, pero no le va a poner todo totalmente diferente en la evaluación porque ¿qué estamos haciendo? No estamos enseñando nada. También, Lick, yo pienso y no entiendo por qué si los docentes que ahorita se encuentran ejerciendo reciben tantas formaciones y siempre hay suspensiones de clases porque dicen que están en formaciones, pero siguen empleando los mismos métodos de siempre. O sea, nada cambia. ¿Y de qué sirve que estén yendo a las formaciones que reciben constantemente si no están aplicándolas con los alumnos? Y nosotros hemos tenido la experiencia de observar clases de matemáticas donde lastimosamente en algunas no se aplica una mayor técnica que poner la guía de ejercicios, los alumnos la resuelven, la califican y eso es todo. Sí, es bien complicado eso de, de la parte de la pedagogía, es un poco, Ajá. es bien bancaria. Lo que nosotros tenemos es repetir, repetir y repetir. Y hay un problema que es aún más grave en nuestra educación a nivel básico, el cual es que los profesionales que están ejerciendo en la área específica de matemática a veces no son de matemática. O sea, Ajá, yo no veo ningún... o no tienen el nivel de, a veces son profesores y los profesores de matemáticas no logran abarcar lo que necesitan, por lo menos en bachillerato, en educación media. Sí, en eso sí tiene razón. Yo viví una experiencia cuando era
era estudiante y fui a mis prácticas, fui a X escuela y era una profesora que estaba desarrollando las clases o daba clases a los alumnos de tercer ciclo, pero su especialidad era en parvularia y estaba dando clase en tercer ciclo de matemáticas, pero eso no es el problema. No voy al punto de que ese es el problema, sino que ella lo único que hacía era llevar un cuadernito con las clases ya desarrolladas, los ejercicios hechos, tal cual estaba en el cuaderno, así lo hacía ella en la pizarra. O sea, si en ese cuadernito había un error, pues ella lo transcribía tal cual estaba ahí. Y voy al punto de una situación que pasó. Bien, y estaba haciendo, y me acuerdo bien claramente del problema, nunca se me olvidó. eh, Estaba haciendo un ejercicio de una ecuación cuadrática, por resolverla por la fórmula general. Viene y lo hizo. Y lo dejó ahí, y estaba malo. Uno como profesional también tiene que tener ética. No iba a llegar yo y le iba a decir, mire, eso está malo. Yo dejé que lo hiciera, lo hizo. Y cuando salimos al receso, yo me acerqué a ella y le dije, mire, profe, fíjese que el problema que usted desarrolló tiene un error en esto y esto y esto. Ah, sí, me dijo, muy bien. Entonces yo dije, va, mi criterio fue, yo dije, les va a decir a los alumnos, va, que había un error en el ejercicio para que ellos no lo cometieran. ¿Cree que lo dijo? No lo dijo. O sea, el error quedó en los estudiantes. No tienen la capacidad de aceptar que se hayan equivocado. Ese es el problema. Y ese error lo va a tener el alumno hasta que llegue y se dé cuenta de que ya en un grado más avanzado que había aprendido algo de forma errónea. Es bien Y complicado. hay docentes de lenguaje y literatura dando clases de matemáticas. Eso sucedió en una escuela de aquí por mi zona, que un docente que estaba preparado para otra asignatura daba matemáticas en tercer ciclo, y cuando los niños ya se van para la educación media, donde ya a una escuela donde ya hay docentes más preparados en el área, es donde ya les cuesta más y ya no rinden lo que se debe porque no llevan las bases suficientes para desempeñarse. Ahí sí tiene mucha razón porque hay conocimientos básicos totalmente necesarios en cada uno de los niveles en básica y en tercer ciclo, que si usted no lleva esos conocimientos, ya cuando se va a dar cuenta va acumulando el montón de déficits y la edificación cae. Cae porque como las bases han sido muy débiles, la edificación no queda bien construida. Por eso es importante que cualquiera lo ve que dicen que no es importante, pero para mí la base de la matemática tiene que empezar desde los primeros grados, aprender a hacer las operaciones pero de forma correcta. No es como, porque si usted ve, yo tuve una experiencia porque me estoy ejerciendo en lo que es tercer ciclo y bachillerato. Alumnos de octavo grado, noveno, primero y segundo año, que usted les pregunta cuáles son los números naturales, que no sepan, cuáles son los números enteros, no saben, no tienen ni idea de qué es eso. Imagínense que un alumno de bachillerato que no sepa eso, que si usted les dice, le digo que me admiró cuál es el grado de déficit que hay en algunos alumnos de octavo grado, por ejemplo. Yo les decía, yo lo preguntaba solo por molestar, ¿va? Pero hay un grupo de personas de que, de verdad, nulos. Yo les decía, 3 entre uno. Y no es mentira, no estoy bromeando, no es ninguna blasfemia como dicen, sino que es la realidad, la triste realidad de algunos lugares. Yo les preguntaba 3 entre uno. Solo se veían entre ellos, en el refuerzo fue. Solo se veían entre ellos, como asustados de cuánto era esa operación tan difícil. Y usaban calculadora. No es mentira. Calculadora para dividir 3 entre uno. Y aún así me decían, quizás es, quizás es 3. La calculadora dice que es 3. Imagínense, 3 entre uno. Estamos tan arraigados al uso algunas veces de algún dispositivo que no nos volvemos autosuficientes. Porque en,
en ese grado hay bastantes estudiantes que yo les decía siempre, operaciones, imagínense que usted tenga necesidad de usar calculadora cuando usted le digan 8 más 2. ¿Cree que va a ser necesario que usen una calculadora para saber cuánto es 8 más 2? Pero como estamos tan sistematizados a que lo va a hacer la calculadora por nosotros, que nos volvemos demasiado dependientes de algo. Y considero yo que en ese aspecto, por eso es que la base está en las operaciones básicas. Si yo tengo déficit en las operaciones básicas, de ahí ya está el error. Desde ahí. Desde ahí hacia adelante todo ir fallando. Imagínense, yo tengo el problema para hacer una operación tan básica de ese tipo. ¿Cómo van a resolver ecuaciones, por ejemplo? Si no saben sumar enteros, ¿cómo van a siquiera saber hacer una operación con una fracción? O sea, es algo que en nuestra realidad y que es bien difícil de cambiar de la noche a la mañana. Es bien difícil cuando eh, usted va y se encuentra con eso. La apatía a la materia es uno de los factores que se tienen que tratar de mejorar para que el alumno acepte nuestra materia y él nos ayude, porque necesitamos que ellos nos ayuden a, a aprender, a que ellos mismos aprendan. Y otro de los problemas que surge, aparte de este, es que algunos compañeros en algunas escuelas, complejos o institutos les regalan nota y eso es otra de las cosas que afecta el proceso. Porque si usted viene y ve que sin esfuerzo van a ir pasando, van a ir pasando, van a ir pasando, van a ir pasando, cuando vean que van dejando su materia, el que queda como malo es usted, aunque usted trate de hacer las cosas bien, pero el malo va a ser el profesor que trata de que usted aprenda, porque a él lo que le interesa es pasar, no aprender. Y si los otros profesores vienen y le regalan la nota, pues él va a decir, no, el malo es él porque él no me... Con él llevo 5, con él llevo 4 y con otros profesores al 6 llego. Pero debe de entenderse que me gané esa nota o me regalaron esa nota. Entonces ese es el que debe de como haber una concentración o una conjunción de esfuerzos a la hora de el proceso de enseñanza de todas las asignaturas desde básica, porque ahí comienza el error, desde ahí. Y yo soy de la idea de que si nosotros tenemos unas bases débiles, de ahí para adelante es es bien difícil mejorar. ¿Qué se puede hacer? Claro que sí, con esfuerzo y dedicación todo se puede mejorar, pero si nosotros no queremos ayudarnos como estudiantes y el profesor no nos ayuda como usando nuevas técnicas, como decimos nosotros, motivándonos, es bien difícil que logremos primero una aceptación de la materia y otro que el estudiante aprenda algo nuevo, pero eso ya ustedes van a hacer la diferencia. Cuando ya los que no están ejerciendo, ustedes van a hacer la diferencia a la hora de que... Pero no hay que dejarse absorber por el sistema, que a veces uno se acomoda porque como ve que, bueno, es de por gusto, dice uno, y se acomoda y se deja absorber por el sistema. Pero poco a poco es de tratar de apoyar nosotros en lo que se pueda a lo que es el aprendizaje de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para que ellos sean profesionales de bien, que es difícil, pero bueno, la intención es de tenerla. ¿Algo otro aporte? Se me durmieron. Y eso que todavía no está la disco aquí. No, esperándolo estamos. Vaya, Sasito, te toca. No vamos a despertar. Ahí va, ahí va. Ahí va. Hola, Buena. tengo tos y por eso no quería hablar. Dele, dele. No nos va. Mentira, Rosy no me dejaba hablar.
Mm, Ahorita le dejo todo el micrófono. No, hombre, sí, no tengo mucho que opinar, pero quizás compartir un poco sobre algunas actividades que está mal que se hagan como docentes de matemáticas que somos, y pues hemos estado hablando sobre ese tipo de actividades, y creo de que cometemos el error a veces de dejar ejercicios muy difíciles que tal vez no es que nosotros como docentes no los podamos hacer, pero nos va a acarrear un montón de dificultades y no tenemos la didáctica necesaria para explicárselos tampoco. Al menos en mi área de trabajo, está un docente de que les había dejado, por ejemplo, a los de segundo año, las PAE desde el 2003 hasta el 2017 y que las resolvieran ellos. Y les dijo de que era su nota, y entonces me saturaron de trabajo a mí porque yo tenía que ayudarles, y el profe ni las iba a revisar. Esa era mentira, que iba a revisar ejercicio por ejercicio. Y entonces no creo que sea correcto ese tipo de lecciones. Al fin los bichos copiando, transcribiendo, les dolía la mano de tanto transcribir. Y diferente es que nosotros desarrollemos ejercicio por ejercicio, hasta vayan sacando las dudas, y tengamos el tiempo suficiente para que sea algo productivo y no algo que en vez de sumar nos resta. Eso por el momento. vea, dijo que no tenía nada que decir y dijo cosas muy importantes. Lo de aquí estamos dándonos cuenta de que en base a la experiencia ese tipo de tareas no son efectivas y no tienen ningún fruto porque lo que dijo el compañero, ¿verdad? Solo lo van a copiar, a transcribir. Y otra cosa de lo que sí yo veo que sí debe de ser importante es lo de los problemas difíciles. Para eso se pueden utilizar, pero siempre y cuando uno tenga estudiantes, pero de eso no es para todos los estudiantes. Estudiantes porque a veces en los grupos se encuentran estudiantes que son muy buenos. Entonces, ese tipo de estudiantes donde uno puede tener algunos problemas ahí más difíciles, pero para motivar a ese tipo de estudiantes, ¿verdad? Pero uno de eso es, uno lo va a ir visualizando en base a la experiencia. No es que usted viene y diga, hey, le voy a dar este tipo de problemas, porque nadie se lo va a hacer. Eso como dice el compañero. Pero sí es importante, ¿saben? Porque debemos de tener como esa expectativa, que hay grupos donde de repente así de la nada salen estudiantes que son muy muy brillantes, los cuales les gusta el desafío. Entonces para ese tipo de estudiantes sí hay que tener problemas los cuales sean como un desafío para ellos. En ese aspecto sí considero yo que se puede como modificar la tarea para ese tipo de estudiantes, pero ya específico, ¿verdad? No es que nosotros vamos a dar una tarea donde ninguno se la vaya a hacer, no tendría sentido. Fíjese que en eso quizás a mí me toca, perdón por mi chucha. Ajá. Espérese que se vuelve a ladrar. Mancha. ¡Ey! Pues sí, no, que les decía yo que eso me toca verlo mucho a mí, porque aquí vienen como los que nadie quiere, ellos mismos así se dicen, pues, porque somos los que van siempre atrás en las guías, en las notas, pero es increíble cómo solamente motivándolos y dándoles las herramientas para que ellos puedan hacerlo, se ponen al nivel. Y eso es lo que tal vez el docente no capta, que cada quien tiene un ritmo de aprendizaje distinto y que simplemente tiene yo sé que en un grupo muy grande cuesta, pero yo creo que para eso es el docente, para identificar ese tipo de personas que se quedan un poco atrás y ayudarles a esos que se quedan atrás y motivar a los que se van a otro ritmo, pues, porque claro, no se les puede dejar tal vez un ejercicio tan complicado a todos, pero sí como un punto extra de motivación, o si lo logran hacer van a tener tal cosa. Entonces creo yo de que hay tantas formas de motivar a los estudiantes para que ellos cumplan lo mínimo, pero también se superen a ellos mismos,
que los docentes a veces simplemente no nos damos cuenta de la capacidad de los muchachos al regirnos tanto por un programa de estudio que lo que único que queremos es cubrir todos los temas, cubrir todos las actividades ya planificadas y perdiendo de vista que al final quizás en un mes y medio se tiene que meter la pata, como decimos, para cubrir todo esto. Y lastimosamente creo yo que hay mucho de esto, perdón, que hay mucho de esto que es a nivel institucional y a nivel ya de no solo del docente con respecto a los contenidos. Yo estaba leyendo la vez pasada lo de SMATE y uno de los temas que decía era eso, que habían tratado de reducir los contenidos porque era muy repetitivo durante los diferentes años escolares y la importancia de eso es que aunque hay que reforzarlos, también se tiene que dosificar para que el docente pueda salir con todos los temas que requieren, pues, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Y hablando de SMATE, cada quien tiene su apreciación, ¿verdad? Considero que así como tiene sus beneficios, tiene alguna desventaja, ya sea para el estudiante y para lo que es el docente, ¿verdad? Ya que viene regido de tal forma de que se trabaja una página por hora, clase, la cual considero yo que hay unas de ellas que hasta mucho tiempo es una hora, pero hay unos contenidos los cuales considero yo a criterio propio, cada quien ve lo que cree que no quedarían totalmente claros en una hora clase. Y por lo que decía la compañera, ¿verdad? Que cada estudiante aprende a un ritmo totalmente diferente. Hay unos que van a asimilar de forma rápida algún contenido, pero hay otros que se les va a dificultar y ahí es donde vamos a ir quedando en desfase con respecto a los contenidos que se tienen que desarrollar. Ese es uno de los pequeños cosas que se puede ir mejorando ahí. Lo bueno es que dice que es flexible, ¿verdad? Se puede modificar y hasta se pueden obviar algunos contenidos los cuales usted considere que no van a afectar al el proceso, ya que todo va en escala, ¿verdad? Si usted considera que ese contenido no le va a ser necesario para el siguiente año o para los siguientes contenidos, puede obviar algunos contenidos para no quedarse en desfase. Esa es la flexibilidad que tiene y ya permite que el docente eh, tenga más tiempo, ya que ahí viene planificado todo, ya no tiene que hacer guiones de clase, ya no tiene que hacer carta didáctica, todas esas cosas ya están planificadas por el programa, donde usted tiene que guiarse en base a lo que es la guía metodológica hacia el docente, la cual viene ya desarrollada y que puede incorporar algo otras cosas, ¿verdad? Muy importantes, pero eso ya es a criterio personal de cada docente. Esa es mi apreciación. Dígame. Y de tan repetitivos que han sido en años anteriores el programa de estudio con los contenidos, se da el caso que hay docentes que tanta es su comodidad que a los alumnos que son más destacados, por así decirlo, en el aula, les piden los cuadernos de matemáticas, de otras asignaturas, porque esos cuadernos se utilizan el próximo año para dar clase en el mismo grado. Entonces, eh, a mí yo lo he visto mucho porque yo tengo una sobrina que estaba en tercer ciclo y todo tercer ciclo le pasó eso, que ha sido muy buen estudiante y en séptimo, octavo y noveno todos los cuadernos de ella se los pedían los profesores porque los utilizaban para dar las clases del próximo año. Entonces no hay ninguna innovación, no hay ninguna novedad que ellos incluyan o que ellos modifiquen. Esa era su guía metodológica, el cuaderno de la señorita. Sí, el cuaderno de la niña. No, es que hay casos de casos en nuestra educación, los cuales se tendría que cambiar, porque como les digo yo, hay profesores que hacían eso, que tenían un cuaderno
tal vez se los había hecho alguien, así como les comenté el caso de la profesora donde fui yo, que ese cuaderno lo usan y lo han usado por décadas y ese siguen usando. El mismo ejercicio que dieron hace 10 años, ese mismo ejercicio, Ese mismo, ¿verdad? ese mismo ejercicio. Así de triste nuestra realidad, la misma tarea, o sea, no se tomaban ni la molestia de siquiera cambiar algunas cosas, cambiar a los ejemplos, nada, totalmente lo mismo. Esos son algunos de los aspectos que se tendrían que mejorar y gracias a lo que del programa nuevo y al proyecto SMATE se ve bien interesante porque ya viene preparado desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Está bonito, bonito. Y les van a proporcionar los libros a los estudiantes. ¿Algún otro aporte de alguien? ¿O estamos ya? ¿Ya nos cansamos? No, Aquí pues, solo nosotros estamos. o yo opinar sobre eso de SMATE. Ajá. En mi caso nunca he trabajado con SMATE, pero yo espero tener una bonita experiencia de eso, porque como dice usted, en cierto modo se va a regular que los contenidos deben de ser parejos para todos, porque vuelvo al caso del compañero que tengo, por ejemplo, a los de primer año, hasta la filarmónica les había metido. Y entonces y les digo yo, ¿y eso qué pasó? No, que miren, no sabemos cómo hacerlo y nos dejó la tarea de filarmónica. Pero si eso no tenía en el libro, les dije, pues sí, eso no podemos, profe, explíquenos, no sabemos qué es. Y lo peor que les dejó la tarea y ni les desarrolló el tema. Y Ah, bien campeón, va. un tema de Y eso no investigación. Sí, y ni les dijo que era tema de investigación, solo estaban los ejercicios. Y con la fórmula. Y les dijo, utilicen la fórmula. Nada más. Bien, bien, bien feo realmente. Tras que el programa está tan saturado y meter otros contenidos y los bichos se quedan atorados ahí, es bastante feo los pobres muchachos. Así que espero de que con lo del mate sea mejor. No, en mi punto de vista es que es un programa que está bien, muy bonito e interesante, el cual que si es retomado al 90%, aunque sea por nuestros docentes, considero yo que va a haber un cambio. Gradual, ¿verdad? Poco a poco, porque es mentira que todo va a ser excelente. Porque no depende solo del programa, no depende también solo del profesor, depende del estudiante y del contexto, porque el ESMATE, según lineamientos, pide el aporte de la sociedad inmersa en, en las escuelas, pide la ayuda de los padres en el seguimiento del desarrollo de la tarea. Todos esos aspectos son muy importantes, los cuales si alguno de esos ejes falla, se va a ver, se va a ver claramente que no va a dar frutos. O sea, muy magnífico, pueden estar proporcionando los recursos y todo, pero mientras no haya como un aporte de todas las partes implicadas en el proceso, va a estar difícil. Fíjese, Lee, que ahí con ASA tuvimos la oportunidad de estar en un curso de vida que se dio ahí en la facultad y, hubieron dos licenciadas que nos estuvieron hablando del programa y bueno, a mí me parece algo increíble todo lo que se ha logrado hacer en este tiempo para unificar los contenidos y para hacer el plan pizarra, que me parece genial para que todos estén en la misma sintonía. Sin embargo, creo yo de que hay muchas instituciones a nivel privado que lo ven de menos, porque, bueno, una cosa que nos decía también, que no me pregunté el nombre porque no me acuerdo, era del JICA, un señor japonés. Mágica. Ajá, pero nos explicó que allá en Japón, que en China y todos esos lugares, o sea, los ejercicios son sencillos, que no se complican
por ejemplo, si son los casos de factoreo, polinomios o cosas así, no ponen un ejercicio complicadísimo, sino cosas sencillas, porque lo que quieren verificar es que sepan cómo resolverlo. Y una de las cosas que tienen las instituciones privadas es que se ponen en un nivel elevadísimo, pues, donde tienen todo el derecho, puesto que son privadas, pero también creo yo que se pierde un poco el sentido de darle más énfasis a una resolución de problemas que a una mecanicidad de parte de los ejercicios que a la larga no los lleva a nada y que lo único que están haciendo son muchachos definitivamente buenos sí, ya le doy la palabra, Uy, no, no que le decía que son muy buenos para realizar algoritmos y todo esto, pero cuando ya lo quiere aplicar, ahí se quedan sin la capacidad de analizar. Y creo yo que ese es el déficit que se ha tenido a lo largo del tiempo en matemática, la capacidad de analizar que va de la mano con el lenguaje también, el comprensivo, el que usted pueda leer un problema y sepa a qué se refiere con la cuarta parte de... Es un déficit que se tiene a nivel de los muchachos de lograr comprender simplemente el lenguaje, el español y todo eso y comprenderlo para poderlo traducir a un lenguaje matemático. Entonces, a mí me pareció bastante bueno eso que él dijo de que SMATE no es para sacar genios, sino es para darles la base suficiente para que aquel que lo quiera hacer, pues lo logre hacer. Así que eso fue una bonita experiencia que tuvimos ahí, ¿verdad, Sasito? sí, es que realmente, o sea, por ejemplo, los de la escuela sabatina, que es genial de cómo la forma en que ellos les enseñan, pero ellos no es representativo lo que el país, la realidad del país, pues, porque estamos tan mal, y aunque ellos ganen medallas de oro en otros países, pero realmente la base del país está mal y es lo que busca es mate, en cierto modo, desarrollar a la sociedad en general. De esa forma creo que nos lo plantearon, como dice Claudia. Creo que se llamaba Nakayama, no sé cómo se llamaba. Entonces, pues sí, va. No, y eso es lo que yo le estaba comentando, ¿verdad? Que no es que nosotros queramos que ellos sean unos genios matemáticamente, sino que aprendan los conocimientos que se van a necesitar en la vida, ¿verdad? Porque si ustedes ven, todo lo que hacemos es necesario usar la matemática, es necesario. De una u otra forma, ya sea una operación básica, pero la tiene que hacer. La lógica, el razonamiento, todo eso se despierta desarrollando problemas matemáticos. Y esa es la ventaja como disciplina, como área, como ciencia. Matemática es una de las más importantes por eso, porque no nos ayuda solo a despertar la lógica matemática, sino que a la lógica general para poder resolver problemas los cuales no sean necesariamente de matemática específica, sino que yo puedo así clasificar, por ejemplo, es una de las cosas más importantes que se aprende en matemática, clasificar a la hora de desarrollar una tarea, independientemente sea del área. Yo digo, voy a hacer por parte, la parte que yo considero más fácil, la parte que yo considero más difícil, estas preguntas las encuentro a tal lado, la organización y todo ese aspecto se gana o se adquiere en base a la resolución de problemas en lo que está inmerso en matemáticas. No hay otra opción. Necesitamos los conocimientos básicos de matemáticas. Pero bien. Ajá. Se me durmieron. No, aquí estamos escuchándolo. Estamos poniendo atención por eso. Vaya. ¿Algo otro aporte? Ya no hay más compañeros. Ya no hay más. No, Bueno, bueno, solo 3 estamos. bueno, entonces lo que vamos a hacer es les voy a dejar el espacio para que en este tiempo les quede para que hagan las preguntas allí cada quien en su respectivo hogar, porque aquí ya va a empezar el El baile, baile. sí, y no quiero que escuchen esos desórdenes porque
van a decir que yo soy el que está poniendo esa música, Cabal, ¿no? eso le voy a decir, nada, que usted se va a ir a bailar. No. Tengo que ir tengo taller mañana en San Salvador. Híjole, de Sí, recursos. sí, el de los instrumentos, dicen que se los prestaron. Si quiere, llega y me ayuda. Ah, sí, hombre, ya sabe, ¿cómo no? No, en serio, no estoy bromeando. Vaya, punto extra. Ay, A Claudio déjele la valija. punto extra. Punto En extra. teoría, ¿va? Tuya. Vaya, Rosy. Nick me Vaya. puede poner en cálculo un punto extra. No, ahí si no le, en cálculo no le puedo ayudar. Lo siento. Bueno, un gusto y un placer entonces. No, Gracias, súper Lick. bien la tutoría. Hoy sí no lo estuvimos bien. Hasta el sueño se me fue. Gracias a ustedes. Ven que es importante porque así uno adquiere alguna expectativa sobre cosas que no tiene ni idea de cómo son, ¿verdad? Como Hazard, ese hombre tiene mucha experiencia en algunas cosas que uno no conoce, entonces ahí nos compartimos entre nosotros algunas vivencias, ¿verdad? Las cuales nos fortalecen como profesionales y eso es muy importante. Ahí los dejo, feliz noche. Feliz